Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Un gusto saludarlos. Estamos transmitiendo desde Medios de Comunicación Unidos de Chiapas. Les damos la bienvenida. Soy Azucena Magaña, los saludo con mucho cariño. Y el día de hoy tenemos un invitado que la verdad me da mucho gusto platicar con él porque es un biólogo. Tenemos a Arturo Acero Sandoval. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches. Hola, Azucena. Buenas noches. Encantado de venir a tu programa y gracias por el espacio. Un gusto. Pues bueno, amigos, el día de hoy vamos a platicar con él. Él es biólogo y yo tengo muchas preguntas que hacerte y como siempre les decimos, lo que quieran preguntar, escríbanos y con todo gusto le preguntamos a nuestro invitado. Arturo, quiero que me digas por qué estudiaste para biólogo. Mira, Azucena, realmente cuando yo me interesé por la biología tiene mucho que ver la cuestión de las enfermedades. En un primer momento tuve dengue y a los 11 años, cuando me da dengue, pues yo me pregunto cómo es que yo me enfermé de dengue y ahí me enteré que participan los mosquitos y algo que se conoce como arbovirus, es decir, virus que los transmiten los mosquitos. A partir de ahí tuve el entusiasmo científico también y me llamaba mucho la atención la cuestión de las enfermedades y ese fue uno de los motivos por los que estudié la carrera de biología aquí en Tuxtla, en la Unicache. ¿Y en dónde te fuiste a especializar? Platícanos, porque vi que tienes una maestría en Brasil. Bueno, realicé la maestría en ciencias en enfermedades transmitidas por vectores y posterior a ello realicé un doctorado en ciencias biológicas en la Universidad Federal de Paraná, en Brasil. Perfecto. Pues me da mucho gusto. ¿Qué edad tienes? Tengo 37 años. Muy joven, la verdad. ¿Cuántos años Gracias. terminaste la carrera? La carrera la terminé hace, pues en el 2010. En el 2010. Sí, Joven. sí, ya estamos hablando de unos 14 años. Perfecto, de experiencia. Muy bien. Oye, Gracias. pues el tema del día de hoy, amigos, como todos ustedes saben, el día de hoy vamos a platicar de la viruela sísmica o la viruela del mono. Han oído que está muy de moda este asunto, que la viruela del mono, pero bueno, ¿qué es la viruela del mono? Por eso invitamos a Arturo para que él nos explique qué es la viruela del mono. Entonces, Arturo, platícame, ¿por qué viruela del mono? Mira, ¿qué son los virus? Vamos a empezar. ¿Qué es la viruela? La viruela es un virus. ¿Qué es un virus? Es un microorganismo infeccioso que por sí solo no tiene la capacidad de expandirse o de desplazarse. Necesita las células de huéspedes o de células de diferentes organismos o animales. En este caso, incluye a los seres humanos. Es un agente infeccioso que al momento de que entra al cuerpo del ser humano va a desarrollarse, va a multiplicarse, sin embargo va a causar una enfermedad. Es importante mencionar que estas enfermedades no son exclusivas del ser humano, también se dan y ocurren en animales. En animales. Nos mandaste una serie de láminas De muy imágenes, interesantes, claro. de imágenes, y hay algunas que me llamaron mucho la atención. Entonces le vamos a pedir por favor a producción que si nos pueden pasar la imagen, una donde está un monito, una rata y esa. Me llamó mucho la atención, amigos, esa lámina, si te dan cuenta, trae una rata, una ardilla y un mono. Explícanos por qué, Arturo. Pues sí, mira, curiosamente, este tipo de patógenos, como el que estamos hablando en este momento, de la viruela del mono, pues causa enfermedad de manera natural, por así decirlo, entre los monos. Entre ellos se enferman, se infectan y todo bien, pero también no es exclusivo del mono, también se puede transmitir entre roedores y incluyendo también a las ardillas. Esos animales pueden ser conocidos como reservorios, es decir, animales que se van a infectar con la viruela del mono, que algunos van a desarrollar la enfermedad. Hasta aquí no hay ningún problema. El detalle está cuando el ser humano invade estos espacios, hábitats silvestres, hábitats con una cobertura vegetal importante. Y actualmente pues estamos en tiempos de expansión y las comunicaciones actuales pues nos pueden tener en un momento aquí en México, al otro día en Brasil, en África, y pues esa también facilita que virus o patógenos que se transmitían exclusivamente en algunas regiones del mundo los tengamos por ejemplo, en países como el nuestro. Oye, ¿y qué dice la OMS al respecto de la viruela del mono? Mira, la viruela del mono en sí no es nueva. Los primeros casos se
detectaron en la República Democrática del Congo, estamos hablando de África, en los años 50. Sin embargo, la declaratoria que emite la OMS comenzó desde el año 2022, con los primeros casos también reportados fuera de África, en España, en países cercanos a España, también como Francia, Italia, y casos importados también en Estados Unidos. Por ello, a partir de este año, en el 2024, la OMS declara una alerta sanitaria mundial, es decir, los países con lo que son las secretarías o los ministerios de salud deberán reforzar las medidas sanitarias para evitar la propagación de esta enfermedad. Biólogo, ¿cómo se contagia la viruela del mono? Mira, la viruela del mono pues es un virus, es decir, cuando una persona estornuda, obviamente una persona infectada con la viruela del mono, tiene la capacidad pues, de expulsar estos microorganismos a través de la saliva. Las gotículas. Las gotículas, exactamente, en las gotas de la saliva, ahí van estos agentes patógenos. Obviamente, una persona infectada puede transmitirlo con el contacto directo, con las manos, con las secreciones. Si una persona está manipulando objetos particulares, como son toalla, tiene la capacidad de que la otra persona sana se infecte de esa manera. Ok, a ver, entonces, recapitulando un poquito, ahí te estamos viendo cómo se propaga, tocar la ropa, sábanas, lo que estabas diciendo. Entonces, si yo voy y me baño y la toalla estaba infectada, al tocar mi piel ya me contagié. Vuelvo a repetir, si esta toalla viene de una persona infectada con la viruela del mono, claro que sí, porque una de las características de los signos que tiene la viruela del mono es crear ámpulas, ¿no? Estas ámpulas muy parecidas también a la viruela que está erradicada desde el año de 1977. Son secreciones, es decir, en estas ampollas, estas ámpulas que están en la piel, surgen pequeños fluidos. Y si tú te tocas estos fluidos de las ampollas con la toalla, en la toalla estarían quedando pequeñas partes del microorganismo del virus. Ok, entonces estas ampollas, amigos, para que más o menos nos entendamos, son como cuando te quemas, te haces una ampollita, como tienes varicela normal o viruela, ¿no? Exactamente. La que te da normal. Ahora, ¿quiénes son los grupos más vulnerables? ¿A quienes les está pegando más? Mira, la declaración de la OMS menciona que los grupos vulnerables son recién nacidos, mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años y también personas con enfermedades que comprometan la salud, como puede ser una diabetes, una hipertensión no controlada. Ok, entonces las personas vulnerables son las que tienen plaquetas bajas, por decir algún ejemplo. Podríamos decir aquellas personas que cuentan con un sistema inmunológico bajo, con un nivel de respuesta baja. Oye, biólogo, y una pregunta, ¿hay algún medicamento? ¿Cómo se controla ya que la adquiriste? Mira, una de las cuestiones que podríamos hablar en este momento es de la vacuna. Okay. Venimos de un periodo de pandemia, ¿no? Recordemos, en el año 2020 entró una pandemia y pues prácticamente nos llevó más de un año y medio que existiera una vacuna disponible para prevenir casos graves. No es el caso actual de la viruela del mono. Hay una vacuna disponible de manera internacional, sí, pero no se recomienda en este momento. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una enfermedad que ponga en riesgo la salud de las personas. Obviamente la viruela del mono se va a manifestar con un cuadro de dolor, van a aparecer estas ampollas en la piel que a lo largo de 3 o 4 semanas van a desaparecer. Es importante mencionar que mientras la persona tenga estas ampollas, quiere decir que la persona está enferma y puede infectar a otra persona sana. Por ello también, solamente en casos extremos, en donde la persona podríamos decir que está en riesgo su salud, se recomendaría lo que es la vacunación. ¿Y los síntomas primarios con qué empieza? No sé, dolor de cabeza, no sé... Estas bolitas ya son, yo creo que ya cuando ya está uno invadido, supongo, ¿no? Mira, o salen muy rápido.
Como toda enfermedad viral, hay un periodo en que la persona al contraer el patógeno no presenta síntomas. Lo incuba, Es ¿no? decir, el virus, en este caso, se está replicando, está aumentando, está infectando a otras células. Ok. Posterior a este periodo va a desarrollar ya sea los síntomas, dolor de cabeza, fiebre, inflamación de ganglios linfáticos, y lo característico de la enfermedad son las ampollas como tal. O sea que si vemos a alguien que tiene ampollitas, hay que preocuparse. Lo recomendable siempre es ir con el médico de cabecera, y sobre todo también mantener la cuestión de prevención, es decir, al momento de estornudar, siempre tener el hábito de cubrirse uno propiamente, ¿no? Afortunadamente no estamos hablando de una situación en riesgo, porque pues en México como tal el número de casos es bajo. Pero sí hay. Se han encontrado casos, sí, pero sin embargo no representa un riesgo en nuestro país actualmente. Qué bueno. Entonces, regresamos al cubrebocas. Bueno, el cubrebocas es una medida de prevención, sí. Sin embargo, pues esto va a depender también de cada una de las personas. Obviamente, aquellas personas que consideren que su salud está comprometida, pueden utilizarlo, claro que sí. Igual al saludo así de lejitos y eso, ¿no? Pues mira, como es algo tan nuevo de lo que se está hablando también, siempre la prevención va a ser algo muy, muy importante, y sobre todo ahorita en tiempos de redes sociales, en donde la información fluye tan rápidamente, siempre es mejor prevenir, y también acudir obviamente a sitios de información confiable. O sea, entonces no hay, por ejemplo, una vitamina que podamos tomar para que no nos contagiemos, o sea, le da cualquiera. La probabilidad de que nos dé, sí. Sin embargo, este virus actualmente, como mencionaba, no compromete el estado de salud de las personas. Puede ser muy similar a cuando te da una gripe. ¿Qué es aquí lo llamativo? Las ampollas que brotan en la piel de las personas, ¿no? De ahí, en torno de 30 días, ya prácticamente la persona ya no se va a sentir mal, y van a comenzar a desaparecer las ampollas. Alimentarse bien, beber agua, hacer ejercicio, pues siempre eso va a favorecer a que nuestro sistema inmunológico se encuentre en alerta. O sea, te salen las bombitas, se llenan de agua y luego se revientan. Sí, efectivamente, se crea una cicatrización, una pequeña costra, Okay. y una vez que esta herida cicatriza, se va a desprender. Obviamente podemos hablar de 10, 15 costras que aparezcan en las manos o en los pies, o en general en el cuerpo, como pueden ser muchísimo mayor. Todo va a depender del estado de salud de cada persona. Estaba yo leyendo que la mortalidad en niños es más alta que en adultos. ¿Es real? Mira, como vuelvo a mencionar, los recién nacidos, pues como tal no tienen un sistema inmunológico Fuerte. adaptado, fuerte como tal. Entonces están en proceso de adquirir aquellos anticuerpos o aquellas defensas mediante la forma en que amamanta la mujer al hijo. Este es uno de los medios en los que va a adquirir defensas, ¿no? Entonces, el riesgo obviamente existe en recién nacidos. Hasta los 5 años había leído más o menos, que es cuando no tienen tanta defensa, ¿no? Claro, sí. Pero va a depender siempre el estado de salud de cada grupo de personas. ¿Alguna recomendación que tú les hagas a nuestros amigos que nos están viendo para que ellos pues tomen la precaución, aparte de pues obviamente cuidarse y ver si alguien está con heriditas o oye, me duele la cabeza, o alguna prevención más o menos en tu Pues experiencia? la mejor es la prevención, no caer en pánico, considerar de que tenemos la experiencia de la pandemia del COVID también. La información fluye constantemente, estar con fuentes de información eficaces, verídicas, y también pues mantener siempre el hecho de mantener un poco la distancia, y ante cualquier síntoma pues acudir de inmediato con un médico. Sí, amigos, lo que dice Arturo es muy cierto. La información es importante porque nosotros tenemos que estar informados, porque el chisme luego se propaga y caemos en pánico y caemos en ciertas cosas que no deben de ser. Entonces, pues hay que, ahora sí que
Poner atención a lo que uno dice, ¿verdad? Efectivamente. A ver, espérenme, por acá me llegó un mensajito, lo vamos a leer. Ok. May Ramírez dice, saludos al doctor Arturo Acero Sandoval. Y May dice, ¿cuáles serían las secuelas de la viruela del mono? Oye, qué buena pregunta. Pues mira, como tal, unas secuelas, pues lo más llamativo son las cicatrizaciones. Volvemos a mencionar, no es un virus que comprometa a las personas sanas, por así decirlo. No existe una secuela como tal, un daño severo que comprometa el estado de salud de las personas. Excelente, o sea, no queda un daño psicológico como por el COVID, por ejemplo, o cosas así, ¿no? No hay. No, hasta ahorita. Ahí estamos viendo, Arturo, no sé si nos quieres explicar la lámina anterior, por favor, ahí. Mira, pues esas son algunas de las imágenes que están en la página de la Organización Mundial de la Salud. Estamos viendo la primera imagen del lado izquierdo de la orilla, pues lo que es característico, ¿no? Las ampollas que aparecen en el cuerpo. También una imagen ampliada de estas ampollas, que se ve un pequeño fluido, y que este fluido, al momento de que va madureciendo, se va a cicatrizar hasta desprenderse la costra. Y la siguiente imagen, pues es una imagen ampliada de lo que es un virus, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta. La señora Guadalupe o señorita Guadalupe Álvarez dice, ¿las mascotas son propensas a esta enfermedad? Mira, ahorita estamos viendo una imagen. ¿Se pueden enfermar? Claro que se pueden enfermar, porque al final de cuentas, pues esa imagen en la que estamos viendo son algunos de los huéspedes que pueden contraer algún tipo de virus, y en este caso en el virus del mono, ¿no? No están expensos a que no se enfermen nuestras mascotas. Y pues lo que se menciona hasta este momento, ¿cuáles son los hospederos del virus del mono? Pues son los monos, los macacos, los roedores y también las ardillas. Es decir, que puede existir una transmisión nativa entre estos animales silvestres, ¿no? Obviamente ya cuando comienza el número de casos, pues es muy elevado y las personas también se pueden infectar. O sea que, por ejemplo, hablamos, si una rata pasa cerca de donde comió un perrito o algo, podría adquirirlo si la rata lo trae. Si la rata, dijéramos, se alimentó de la comida del perro, orinó o defecó, y el perro tiene el contacto con lo que son los fluidos, habría la posibilidad de que se infecte, sí. Oye, ¿le pusieron viruela del mono nada más porque sí o porque sí realmente el mono es el principal transmisor? Es que como tal, el mono no es transmisor. Este virus se transmite entre ellos, entre propias comunidades de monos. Ok. Y se le llama así porque pues era un virus que se transmite entre monos en África. En África fueron los primeros casos importados, por así decirlo, en la República Democrática del Congo. Es decir, entre poblaciones de monos se presentaban esta enfermedad. Estamos viendo, hay una lámina de los lugares en donde más casos de viruela del mono hay. Bueno, están graves. ¿Es España el primero? No ve mi ojo hasta allá. Mira, como mencionábamos, esta alerta sanitaria del 2024 antecede al año 2022. 22, dice ahí, sí. Los primeros casos también que se reportaron fueron España, Estados Unidos, Alemania, y en América, pues en Brasil. En Brasil también. A donde estudiaste hay bastante viruela del mono. Ay, de verdad que, oye, y son muy dolorosas, me imagino, las ámpulas, porque mira nada más, o sea, te llenas de ampollas. Casos de Mpox activos en México. A ver, vamos a ver. Sinaloa, un caso. Nuevo León, 1. Veracruz, a ver, ¿dónde estamos nosotros? Estado de México, Ciudad de México. Ok, Quintana Roo. Ay, Quintana Roo sí hay bastantes, 7 casos. Yo me imagino que por el turismo que llega ahí, ¿no? Como llega de todos lados. Mira, por ejemplo, algo llamativo, Ciudad de México. Estamos hablando de Ciudad de México, son 15, 20 millones de personas. 29 Cuando casos. nosotros vemos 29 casos, pues realmente no es algo significativo. No es alarma. Exactamente. Y el origen de estos casos
fueron en gran medida importados, es decir, de otras partes del mundo. Fueron las personas, ya sea de mexicanos que fueron al extranjero, en otros países donde había circulación del virus del mono, o de personas que llegaron a México. Sí, hay países que ya están poniendo la vacuna. Por ejemplo, ahorita vemos la vacuna. En Estados Unidos ya llegas a la farmacia y la pides y te la ponen. Y es gratis, no te la cobran. Por cierto, por si alguien anda por ahí o va a echar de vacaciones, ya saben para dónde ir. Pero mientras no sea alarmante, yo pienso que hay que tratar de... La vacuna lo que hace es, para los que no saben, que no te dé o que te dé la I. Qué buena pregunta, Azucena. Recordemos el origen de la vacuna. La vacuna es una forma en que te inyectan una versión de la enfermedad, pero que no te va a dar. Es decir, algo leve, como tú bien mencionabas, ¿no? En el caso del origen de la vacuna, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando de 1796, cuando un investigador, Edward Jenner, descubre la vacuna de la viruela. Okay. ¿De qué manera realiza esto? Bueno, pues observa que estamos hablando del siglo XVIII, se vivía una pandemia de viruela en ese tiempo. Sin embargo, él observa que granjeras y granjeros que trabajaban directamente con vacas, pues estas personas no se infectaban porque adquirían una viruela bovina, es decir, una viruela bastante leve. Entonces, de esta manera, él comienza a realizar experimentos y observa que cuando coloca fluidos de personas que tuvieron contacto con esta viruela de la vaca, las personas no se enfermaban, únicamente les aparecían las ampollas, por así decirlo. Generaban anticuerpos, la persona generaba una respuesta inmunológica, es decir, tenía las defensas, y de esta persona que había sido infectada, pero que no desarrolló la vacuna, tomaba fluidos y los colocaba en otra persona. Ese es el origen de los experimentos de la vacuna como tal. Es decir, la vacuna previene que desarrolles casos graves y la enfermedad como tal. Excelente. Pues amigos, qué plática tan interesante estamos teniendo contigo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Al contrario. Antes de que nos despidamos, por favor, tus redes sociales, donde te pueden contactar, donde te pueden escribir. De una vez, por favor, si nos las quieres decir. En TikTok estoy como el Doc de los Vectores y en Facebook también como el Doc de los Vectores. El Doc de los Vectores. Vamos a seguirlo entonces, chicos, ya saben, el Doc de los Vectores en TikTok. Claro que sí. Y también en Facebook. Así es. Te agradecemos mucho y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden Medios Unidos de Comunicación de Chiapas, muchas gracias, y todas las plataformas que están en línea. Nos vemos el próximo jueves en otra cápsula de Consalud. Buenas noches.